E iniciamos con la confirmación por parte de las fuerzas israelíes y del propio gobierno y del premier Benjamín Netanyahu de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien fue el articulador del ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre de 2023. Durante esta jornada, el ejército confirmó que el líder de Hamas, quien desencadenó finalmente, dice Israel, la guerra en Gaza, murió en combate. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron en un comunicado que Sinwar fue eliminado el miércoles después de la búsqueda de un año. En las últimas semanas, las fuerzas de la FDI y el ISA, bajo el mando del Comando Sur, han estado operando en el sur de Gaza, siguiendo la inteligencia de las FDI y el ISA, dicen, que indicaba que las ubicaciones sospechosas de miembros senior de Hamas llevaban finalmente a Yahya Sinwar. Los soldados que operaban en el área identificaron y eliminaron a 3 terroristas. Después de completar el proceso de identificación del cuerpo, se puede confirmar que Yahya Sinwar fue eliminado. Así continúa el comunicado. Esto mientras también hemos hablado entonces, ustedes veían ahí en nuestros caracteres que anteriormente Israel había dicho que probablemente era Yahya Sinwar eliminado, pero luego se confirmó la información de que el líder de Hamas había sido eliminado. Registros dentales ayudaron a Israel a identificar a Sinwar, dijeron un funcionario estadounidense y un ex funcionario familiarizado con el asunto. Así es que, bueno, el gobierno israelí tiene ya las biometrías también de Sinwar porque pasó más de 2 décadas en prisión israelí por asesinato. Según la radio del ejército de Israel, que es financiada por el Estado y operada por las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí detectó un movimiento sospechoso en el piso superior de un edificio, por lo que disparó con un tanque. Más tarde, dijo la estación de radio, un dron escaneó el área del ataque y así entonces los soldados reconocieron el rostro de Sinwar entre los escombros. Las FDI habían detectado previamente actividad inusual en el área, informó la estación de radio, por lo que decidieron la semana pasada aumentar los escaneos y no retirarse. Jamás no había hecho hasta ahora ningún comentario sobre su líder, pero claramente estamos a la espera también de reacciones. Ha habido celebraciones en Israel, también ha habido algunas manifestaciones en países árabes en contra de esta muerte, o más bien dicho, también en torno a mantenerse apoyando a Hamas en algunos casos. En Jordania hemos visto algunas manifestaciones, principalmente apoyando también al pueblo palestino en medio de una situación que, como ya decíamos, si bien involucra la muerte del principal líder de Hamas hasta ahora, no necesariamente, dicen los gazatíes, podría implicar un cese al fuego o que las actividades israelíes pudiesen cesar. Claramente aquí se trata de una situación mucho más compleja hasta ahora. De hecho, el propio primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que no va a terminar con esta actividad, sino hasta que los rehenes sean devueltos. Eso al menos es lo que también esperan todos los familiares de los rehenes en la franja de Gaza. Así entonces, quien era el hombre más buscado por el gobierno, considerado el cerebro de los ataques de 2023, ha muerto a manos del ejército israelí. Esto fue aparentemente en un ataque perpetrado en Rafah. Allí se habría estado escondiendo el líder de Hamas y entonces es así como es detectado en un ataque finalmente el líder de Hamas. Kamala Harris ha dicho que el mundo es un lugar mejor tras la muerte de Yahya Sinwar, declaraciones que han sido registradas hace algunos instantes y donde la vicepresidenta de Estados Unidos, que además es la candidata demócrata a la Casa Blanca, ha dicho: hoy Israel ha confirmado que Yahya Sinwar, el líder de Hamas, está muerto. Es lo que ha dicho Kamala Harris durante una alocución en sus actividades de campaña también y en medio de sus labores todavía como vicepresidenta. Reacciones a nivel mundial que se están generando todavía y que por supuesto estaremos revisando durante el transcurso del día. Es la información más importante y que ha marcado esta jornada
en el mundo. Bien, vamos a revisar ahora lo que ha ocurrido en Buenos Aires tras la muerte de Liam Payne, el integrante de la banda One Direction, quien murió tras caer del tercer piso de 14 metros del Hotel Casa Sur en el sector de Palermo, en Buenos Aires. Un llamado que alertaba sobre un huésped agresivo que podía estar bajo efectos de drogas o alcohol fue la primera señal que recibió el 911, el número de emergencias de la policía en Argentina, que llegó hasta el hotel en el barrio de Palermo para comprobar que ya no habían signos vitales en Liam Payne, generando también la desazón en sus millones de seguidores en el mundo, ya no como parte de One Direction, sino también en su carrera solista, que se había visto marcada por diversos problemas de salud principalmente. Entre ellos se hablaba de algunos problemas que tenían que ver con las drogas y también con algunos tratamientos de estupefacientes. Al llegar al lugar, junto a la ambulancia, la policía encontró el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel. La autopsia que se ha hecho durante esta jornada habla de lesiones gravísimas incompatibles con la vida, producto de su caída, por lo que se tuvo que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación. La prensa argentina difundió fotografías captadas al interior de la habitación de Liam, donde se ve un televisor destrozado y varios indicios de consumo de drogas. Hay algunos detalles que se han ido conociendo. Liam Payne estuvo acompañado por dos mujeres pocas horas antes de morir. Ambas dejaron el hotel a las 3 de la tarde, esto fue ayer, tras esperar al músico en el lobby. Y luego de eso ya se constató que había caído desde ese lugar. La causa principal de muerte de Liam Payne fue un politraumatismo craneal que le provocó una hemorragia interna y externa. Detallaron que los brazos de Liam Payne no presentaban lesiones, a diferencia de la mayoría de las personas que se protegen al impactar el suelo. En este caso no presentaba esas magulladuras o esos golpes. Esto hace presumir entonces un estado de inconsciencia del músico o su deseo de perder la vida. Sin embargo, aún se debe esperar el examen toxicológico de rigor. Los padres de Payne fueron vistos abandonando su residencia en Wolverhampton, en Reino Unido, alrededor de la medianoche, poco después de recibir la noticia. Revisemos el audio del dueño del hotel cuando llama al 911 denunciando que había un pasajero que estaba generando muchísimos problemas. Eso habría sido poco antes de que cayera desde el tercer piso de ese hotel. Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Cuando está consciente, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo. Parte de mi infancia, como parte de la infancia de muchas, calculo que acá todas estamos sufriendo la muerte también de nuestra infancia, un luto desde ese lado. Desde afuera puede parecer un poco extraño, pero bueno, a muchas nos conmueve. Y el momento culmine en el que más los escuché fue entre los 12 y los 14, bueno, los 15 también. Lo conozco hace 14 años, desde que tengo 11, tengo 25, y nada, significaba todo. Y es un horror lo que pasó, no lo puedo creer. Liam significó mucho para mí. Yo desde chica, que era fanática de One Direction, era Directioner, y no, es un shock, es tremendo, no, yo no lo veía venir.